Gracias por tus presentaciones, ¿no? Que nos hace siempre, ¿no? Gracias a los ejecutivos de esta emisora, gracias a Cundo, a Josefina, a todo el personal que hace posible que este instrumento que tiene el pueblo dominicano de educación en salud llegue a sus hogares, ¿no? Pues hoy tenemos un verdadero miércoles cardiológico porque tenemos aquí a un cardiólogo. Porque en ocasiones tú sabes que como la medicina está interconectada, ¿no? A veces traemos especialistas que forman parte también del equipo, ¿no? Que ahora modernamente el paciente se debe de manejar en equipo, ¿no? Y aquí tenemos al doctor Alcibiades Ramírez, quien es un internista, cardiólogo, egresado del Instituto Dominicano de Cardiología y con un fellow en ecocardiografía. El doctor trabaja en el INCAR, también en el Instituto Heriberto Peter y ejerce a nivel privado en cardioimágenes especializadas. Nosotros vamos a tratar con él un tema muy humano y que es muy frecuente, y es el efecto, la cardiotoxicidad de muchos medicamentos usados en pacientes con cáncer en el corazón. ¿Qué repercusión tiene? Vamos a tratar el tema de la cardiotoxicidad. Doctor Alcibiades, buenos días. Para nosotros es un placer tenerte aquí. Buenos días, buenos días. Muchísimas gracias, doctora Mildred Ileana, por su invitación. Gracias por su acogida y por darme la oportunidad de expresar algunos conceptos de la medicina y sobre todo de la cardiología, aunque en este caso vamos a hablar de complicaciones en otras áreas como es la cardiotoxicidad. Muchísimas gracias. Bien, pues vamos a iniciar. Recordamos que este es un programa por y para el pueblo. Quiere decir que tenemos que hablar en un lenguaje llano para que el pueblo nos entienda, ¿no? Vamos a empezar definiendo qué es la cardiotoxicidad y cuándo hablamos que un paciente está cardiotóxico. Sí, muy bien. Importante esa aclaración de que el mayor interés es que la población conozca del término y que se empape de algunas complicaciones, sobre todo en aquellos pacientes que están recibiendo quimioterapia, sobre todo. Fíjese, la cardiotoxicidad específicamente nos estamos refiriendo a las complicaciones cardiovasculares que ocurren sobre todo en estos pacientes que están recibiendo ciertos agentes quimioterapéuticos como tratamiento de algún tipo de cáncer. Sí. Los medicamentos antineoplásicos o para el cáncer, en grado diferente y en diferentes partes del sistema cardiovascular, pueden causar enfermedades o deterioro de la ya establecida, o sea, ya exacerbar los factores de riesgo cardiovasculares que ya tiene el paciente, convirtiéndose esta en el probable causa de muerte o empeoramiento de salud del paciente que recibe este tratamiento. Sí, generalmente, ¿qué causa más, qué afecta más el corazón, la quimio o la radio? Fíjese, ambas tienen efecto sobre el corazón, pero la quimioterapia, las quimioterapias y sobre todo por ciertos agentes quimioterapéuticos, causaría mayor impacto a nivel del sistema cardiovascular, ya que la radioterapia se da localizada y siempre y cuando el radiólogo, el médico que va a impartir la radioterapia, se mantenga a un margen distante, sobre todo del mediastino, del lugar donde está ubicado el corazón. Exacto. Los factores de riesgos para una complicación por radioterapia serían menor, mientras que la quimioterapia, sobre todo la endovenosa, va a actuar a nivel sistémico. Exactamente. Y puede presentarse... Sistémico en todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Se va a presentar en todo el cuerpo y órganos. Claro. Y que de formas diferentes. Algunos agentes pueden predisponer a las arritmias, predisponer a la formación de coágulos o trombo intravascular, y lo que más tememos, sobre todo por algunos de ellos,
la disfunción o la insuficiencia cardíaca. ¿Y qué tan frecuente se produce esta cardiotoxicidad en los pacientes con cáncer, doctor, que están recibiendo quimioterapia, como usted ha planteado? Sí. Gracias a Dios, ya con la nueva modalidad de que el cardiólogo debe formar parte del equipo en el manejo del paciente con cáncer, la incidencia de la cardiotoxicidad ha disminuido mucho. Además de que hemos ya implementado nuevas herramientas para el diagnóstico precoz de la probable cardiotoxicidad, permitiéndonos poder actuar a tiempo, implementar medidas terapéuticas y, ¿por qué no?, incluso hasta suspender la quimioterapia, bajar la dosis o cambiar, con la finalidad de que posteriormente nuestro paciente, que es el mayor interés, pueda recibir su ciclo de quimioterapia. Claro. Que en eso consiste la ayuda del cardiólogo en el paciente oncológico. ¿Y cuáles son los cánceres que con más frecuencia son cardiotóxicos al tratamiento? O sea, quiero decir, si está el de mama, si está el de pulmón, el de colon, o sea, de todos esos cánceres, de próstata, de esos cánceres que son los más frecuentes. Sí. Más que el cáncer, vamos a relacionar el tipo de cáncer con el tratamiento. Por ejemplo, todo paciente que tenga una neoplasia o cáncer, que sea necesario utilizar medicamentos como los antracíclicos, las antraciclinas, y otros grupos como los anticuerpos monoclonales, como el trastuzumab, estos tienen mayor predisposición a padecer una complicación por cardiotoxicidad. O sea que estos serían los principales agentes. ¿Los monoclonales también? Sí. Ay, mi madre, con el COVID tanto que se puso. Sí. Ellos predisponen a una cardiotoxicidad que una ventaja sobre las antraciclinas es que puede ser reversible. O sea, puede presentarse en menor grado y puede ser reversible, siendo las antraciclinas más severas en cuanto al deterioro de la función miocárdica. Importante hacer una relación entre cardiotoxicidad, y muchos prefieren mencionar la disfunción del ventrículo izquierdo por agente quimioterapéutico, y se limitan más a hablar sobre la función sistólica del ventrículo izquierdo, ya que esta es principalmente el parámetro que utilizamos. La fracción de eyección. La fracción de eyección. Es la función de bomba del corazón, del porcentaje que el corazón bombea. Exacto. Para establecer y decir, bueno, nuestro paciente ya está tóxico. ¿De acuerdo? Ya nuestro paciente está tóxico, pero hay que mencionar que también se puede presentar a otro nivel. Y ya eso es toxicidad. Por ejemplo, hay agentes quimioterapéuticos que pueden producir pericarditis, miocarditis y algunos arritmia, prolongación del segmento QT, esto es en el electrocardiograma, y que posteriormente va a llevar a una arritmia que llamamos torzada de point o torzada de punta, que puede ser una arritmia mortal. O sea, también hay cardiotoxicidad. Equivalente a muerte súbita, ¿no? Sí, pero hemos hecho más énfasis y muchos se limitan a hablar más de la función sistólica o fracción de eyección del ventrículo izquierdo, sobre todo en el caso de la cardiotoxicidad. Bueno, por suerte ya estamos, como dicen los mexicanos, aguzados, ¿no? Y ya los oncólogos, antes de aplicar quimio, generalmente lo mandan al cardiólogo para evaluar la función del corazón antes. Yo lo he recibido con mucha frecuencia, y entonces después ellos también lo vuelven a enviar como para hacer comparaciones, a ver si de verdad afectó la función del corazón, ¿no? Con respecto a la radio como más localizada, ¿no? Depende. Entonces, como que modernamente el rayo está muy dirigido hacia, y eso permite que quizás no se afecte tanto el corazón. Aunque yo he visto pericarditis por radiación. Sí, la pericarditis. La he visto, sí. Otra complicación que se debe a la radiación
es la valvulopatía, la afección de las válvulas cardíacas, recordándole que son 4 válvulas principales o las 4 válvulas del corazón. Esto permitiendo que las válvulas se tornen escleróticas o endurecidas y que posteriormente traiga como complicación una estenosis o impedimento del flujo de sangre a través de esa válvula, o una insuficiencia, o sea, que no sea capaz de cerrar y dejar, o sea, y no permitir el flujo de sangre hacia atrás o retrógrado. O sea, esas serían una de las complicaciones que hemos tenido con la radio, y también tomando en cuenta que al paciente que le damos la quimioterapia y le damos radio, eso va a multiplicar el factor de riesgo cardiovascular si damos ambas. Sí, claro. Bueno, es importante sobre todo el diagnóstico. O sea, ¿cuándo yo debo de pensar que mi paciente fue afectado por la quimio o la radio, ¿no? El diagnóstico yo pienso que es lo más importante, porque de ahí es que vamos a empezar a tratarlo, ¿no? Sí, es así. Creo que, o no es que creo, es así. Con el paso del tiempo, los nuevos avances en cuanto al manejo y terapia del cáncer ha avanzado mucho. Ya la sobrevida en pacientes por cáncer y su tratamiento ha mejorado grandemente. Gracias a que conocemos esto como factor de riesgo, tomando en cuenta que la cardiotoxicidad es la principal razón por la cual haya que suspender el tratamiento a un paciente que le esté recibiendo. Hemos entonces entrado a participar los cardiólogos haciendo cierto entrenamiento o capacitación, lo que es la oncocardiología, para ayudar, con el objetivo de ayudar, de facilitar al oncólogo de que pueda terminar o dar su terapia antineoplásica a su paciente. Para ello, ya el oncólogo se vale de nuestro auxilio, y nosotros a la vez estratificar ese paciente. Todos sabemos que hay pacientes que ya tienen factores de riesgo cardiovasculares por sí. Son hipertensos, o dislipidemia, o diabetes, sobrepeso. Si está dilatado ya, imagínate. Sí, ya han tenido otros eventos como STEM o ya están dilatados, que al sumar el tratamiento con quimioterapia vamos a multiplicar la posibilidad de empeoramiento en su situación cardiovascular. O sea, se potencializa. Se potencializa grandemente. Entonces, por eso ya nosotros, los cardiólogos, recibimos a este paciente referido de nuestro colega con la finalidad de que estratifiquemos estos riesgos que él tiene y podamos delimitar líneas a seguir. Para ello, siempre nos valemos de estudios previos para conocer su situación cardiovascular actual en el momento que va a iniciar la terapia con agente quimioterapéutico, y que posteriormente nos va a servir de referencia, porque vamos a comparar. Por ejemplo, si yo digo, bueno, mi paciente tiene 70% de fracción de eyección previo a la quimioterapia. O sea, está bien, la función de bomba del corazón está perfecta. Está bien, exactamente. Pero que ya el paciente comenzó a recibir quimioterapia, y si tomo la fracción de eyección en cuenta, veo que ya mi paciente comienza a disminuir ese bombeo. Ojo, ya eso es una alerta de que probablemente mi paciente ya esté entrando en la complicación como la cardiotoxicidad. Tomando en cuenta, claro está, algunos factores que hay que tomar al momento de hacer el diagnóstico preciso, ya que esto puede ser variable, y por eso se pide siempre de que cuando vamos a hacer el ecocardiograma como estudio de gabinete base para conocer la situación y morfología cardíaca del paciente, sea el mismo operador, de que si es posible sea la misma máquina, ¿de acuerdo? Para evitar malas interpretaciones. Exactamente, o disminuir el margen de error. Incluso la misma técnica. Y vamos a medir la fracción de eyección por Simpson. La vez siguiente, pues vamos a montarlo a la misma máquina y vamos a usar la misma técnica. Porque de esto va a depender el que yo pueda decir al colega oncólogo, mira, ya el paciente entró en cardiotoxicidad. Tomando en cuenta de que aún 60
es un porcentaje de fracción de eyección normal en otros pacientes, pero partimos de que él tenía 70. De base, ¿no? De base. Entonces, ya esto me dice a mí, bueno, ojo, tu paciente está recibiendo los efectos tóxicos del tratamiento. Es momento de tomar medidas. Claro. O de confirmar con otros estudios del lugar. Exacto.